Muy bien. Y vamos a hablar un poquito de este tema que es bastante conocido y les voy a pedir que alguien ahí busque Mateo 7:12. Y por favor, el primero que lo encuentre lo puede leer. Mateo 7:12. Amén, hermana. Amén, hermana Mercedes. Dice así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. 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 Cuando Jesús habla de que esto es la ley y los profetas, está hablando de lo que el Señor había hablado con anterioridad por intermedio de Moisés y por intermedio de todos los profetas como, no sé, Jeremías, Isaías, Elías, Abraham, ¿verdad? Dios fue dándole al pueblo instrucciones para saber cómo convivir, porque una comunidad sin reglas es un desastre. Todos necesitamos reglas para vivir. Y Jesús les dio reglas para vivir en comunidad, ya que se llama ley. Y esta ley, Jesús nunca vino a abolirla ni a terminarla. Al contrario, vino a cumplirla y la puso en vigencia todavía, mucho más. Y de hecho Jesús lo que hace es no solamente decirle cumplan esto, sino que eleva la exigencia. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando se encontraba a una persona cometiendo un acto ilícito, por ejemplo, acordémonos del caso de la mujer adúltera. ¿Qué hacen? La pillan, ¿no es cierto? Como decimos aquí, con las manos en la masa, la pillan que está en adulterio, la toman, la llevan al rabí, que era, la ley decía que había que hacerlo así, los testigos, que la ley también decía que tenían que llevarla, estar ahí los testigos, y acusarla, y la ley decía que tenían que apedrearla. Eso era la ley, había que hacerlo, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento se juzgaban los hechos consumados y con testigos. Pero Jesús, después, ¿qué dice? En la ley está dicho que adultera con otra mujer, bueno, es un pecado y qué sé yo, pero yo os digo que el que mira a una mujer y solamente la codicia aquí, aunque nunca esté con ella, aún así ya pecó. ¿Por qué les muestro esto? Porque ahí se ve cómo Jesús eleva el nivel de comparación y de exigencia. La ley, la diferencia es que la ley, en el tiempo del Antiguo Testamento, los pecados o el juicio de Dios venía inmediatamente sobre el pueblo. Hoy no. Hoy estamos esperando un día del juicio. El Señor está teniendo misericordia de la humanidad y está esperando que todos se arrepientan y el juicio del Señor no se va a derramar hasta el día en que el Señor diga que se va a derramar, ¿verdad? Hoy estamos en el periodo de la gracia, de la misericordia, donde Dios está esperando que ninguno se pierda y que todos se arrepientan, ¿verdad? En ese contexto es que Dios habla y le dice, ¿saben qué? Si ustedes hacen esto, están cumpliendo toda la ley que ustedes han leído, los profetas en el Antiguo Testamento, en Moisés, que Dios le dio a Moisés, a Abraham, toda esa ley ustedes la están cumpliendo solamente si hacen esto, ¿verdad? Y vamos a ver la antítesis de lo que es la regla de oro, la antítesis, lo contrario. Esta dice, es más probable la cosa más universalmente famosa que dijo Jesús, ¿verdad? Con este mandamiento el sermón del monte alcanza su cima, o sea, el sermón del monte aquí es como que está ya en lo último, en lo más alto, porque el Señor dice, esto que yo le estoy pidiendo es lo máximo, ¿verdad? Y a este dicho de Jesús se ha llamado la piedra clave de todo el discurso, es decir, todo lo que Jesús habla en el Sermón del Monte, con este es como decimos acá en Chile, la guinda de la torta, ¿verdad? Lo corona con esto, ¿verdad? Eh, es lo mayor que Jesús dijo, es lo más importante que Jesús dijo. Bienvenido a todos los que se han agregado, bienvenida Mané, Dios te bendiga grandemente, bienvenido Mauricio, bienvenidos y que tengan Amén. bienvenidos todos y Dios les bendiga y cumpla también sus necesidades, ¿verdad? Y oramos por las necesidades, pero Dios también cumpla las necesidades de cada uno de ustedes.
Entonces, ¿por qué el Señor deja esta regla de oro? Porque esta regla de oro nos va a traer beneficios personales a nosotros mismos, ¿ya? Mire, vamos a ver un poco la antítesis de esto, o lo contrario de esto. Dice, se pueden citar paralelos rabínicos, o sea, paralelos de los maestros, para casi todo lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Pero este dicho de Jesús no tiene paralelo, no hay nada que se le compare. Nadie había dicho lo que Jesús está diciendo acá. Nadie lo había dicho. Y vamos a ver por qué. Es algo que no se había dicho nunca antes. Es una enseñanza nueva y una manera nueva de ver la vida con sus obligaciones. Porque hoy, hermanos, que estamos viviendo en la era de cristal, no todo, pero la mayoría de la juventud, ¿no es cierto? Una parte importante de la juventud solamente exige sus derechos, pero no están preocupados de sus deberes y sus obligaciones, ¿verdad? Pero aquí el Señor dice que también tenemos obligaciones, ¿verdad? Dice que no es difícil encontrar muchos paralelos de este dicho, pero en su forma negativa. Vamos a ver cuál es esta forma negativa de este dicho. Como ya hemos visto, o como vamos a ver, en esos tiempos hubo dos maestros muy famosos, que era uno se llamaba Samai, que era famoso, dice, por ser austero, y el otro se llamaba Gilel, que era famoso por ser comprensivo. O sea, ambos eran gente buena, buena de corazón, ¿ya? En el libro de Tobías, Tobías es un libro que no está en nuestra Biblia, es un libro que está en las Biblias católicas, pero que históricamente es un libro muy interesante y que también nos deja muchas enseñanzas. No es un libro de doctrina, pero es un libro de enseñanza, ¿ya? Y en el libro de Tobías hay un pasaje en que el anciano Tobías era un judío, que estuvo en la guerra de los macabeos, Tobías era un judío. Le enseña a su hijo todo lo que le hace falta para la vida. Y una de las máximas de él era, lo que no te gusta, no se lo hagas a nadie. Lo que no te gusta que a ti te hagan, no se lo hagas a otra persona. Y aquí tenemos la antítesis de lo que dijo Jesús, ¿verdad? No es difícil, dice, encontrar esta misma regla en la enseñanza judía en su forma negativa también, pero no tiene paralelo en la forma positiva que le dio Jesús, ¿ya? Lo mismo pasa en la enseñanza de otras religiones. La forma negativa es uno de los principios básicos de Confucio. Sekun le preguntó, ¿hay alguna palabra que pueda servir de regla de conducta para toda la vida? Y Confucio le dijo, ¿no sería tal palabra la reciprocidad? Lo que no quieres que te hagan, bueno, no se lo hagas a otro. Eso sería lo más justo. Ya que este mundo habla tanto de justicia, para Confucio sería lo más justo. Lo que tú no quieres que te hagan, no se lo hagas a otro y ya, y solucionó el problema, ¿verdad? Hay algunas líneas, dice, hermosas en los signos de la fe budista, que se acercan mucho dice, a la enseñanza cristiana en algunos aspectos. Este es un aspecto ético, hermana, de la fe cristiana. Lo que estamos viendo hoy es el aspecto ético de la fe cristiana, ¿ya? Mire lo que dice, todos tiemblan a la vara, pues todos temen a la muerte. Poniéndote en el lugar de otros, ni mates ni hagas matar. Todos tiemblan a la vara y todos aman la vida, haciendo como quieres que te hagan, ni mates ni hagas matar. Y seguimos insistiendo en la misma postura de no le hagas a otro lo que tú no quieras que los otros te hagan a ti, ¿ya? Lo mismo tenían los griegos y los romanos. Y Sócrates nos relata que el rey Nicocles aconsejaba a sus oficiales y les decía así, no hagáis a otros lo que os irrita cuando lo experimentáis a manos de otras personas, ¿ya? O sea, no, y seguimos insistiendo en el mismo punto de la comparación. Aquí está, no el haz, sino que el no hagas. No le hagas a otro lo que tú no quieres. ¿Qué es lo que no te gusta que te hagan a ti? ¿Qué es lo que te molesta que otra persona haga contigo? Bueno, no se lo hagas a otro. Y eso es aplicable, obviamente que es aplicable. No, yo no digo que esto no es aplicable, totalmente aplicable. Pero Jesús fue más allá. Eso es lo que quiero decir. Jesús fue mucho más allá.
Epicteto nos condenaba a la esclavitud sobre este principio. Lo que vosotros evitáis padecer, no trates de infligírselo a otros. Si tú no quieres ser esclavo, si no quieres que te maltraten, si no quieres que otro sea tu dueño, te mande, te gobierne y mande sobre tu vida y te diga todo lo que tienes que hacer y tú tienes que hacer todo lo que él quiera, si eso no te gusta, bueno, no se lo hagas a otros tú tampoco, ¿ya? Los estoicos tenían como una de sus máximas esto: lo que no quieres que se te haga, no se lo hagas a otro. Y se dan cuenta que todos siguen en una línea diciéndole a las personas: no hagas lo que no quieras que te hagan. Y que está muy bien, está muy bien. Y se dice que el emperador Alejandro Severo tenía esa frase tallada en las paredes de su palacio para no olvidarla nunca como regla de vida. ¿Y qué nos dice en Deuteronomio? Ponlo, los versículos, ponlo en los dinteles de la puerta, ponlo aquí, ponlo allá en los postes de tu casa para que no se te olvide cumplir la ley de Dios. Yo conozco hermanos que tienen textos en el refrigerador, en el mueble de la cocina, y es interesante. Una, porque uno se va aprendiendo los textos bíblicos, versículos, y lo otro es porque uno no se le olvide lo que Dios le está pidiendo a uno, ¿verdad? La memoria es frágil. Entonces es bueno tener a la mano siempre palabra del Señor por ahí, ¿ya? Ahora, en su forma negativa, esta regla es de hecho la base de toda enseñanza ética, pero nadie más que Jesús la puso nunca en su forma positiva, ¿verdad? Muchas voces ya habían dicho: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. O sea, muchos habían repetido este principio, esta premisa: no hagas lo que no quieres que te hagan. Eso ya era muy conocido. Entonces Jesús, que si bien es cierto, no cambia el principio, pero le da un sentido distinto. Él es novedoso en este aspecto, ¿verdad? A lo mismo le da una vuelta a toda esta enseñanza. Pero nunca se había oído decir esto: todo lo que queráis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por ellos. Aquí está en la forma positiva. Ya Jesús no está diciendo: no le hagas a otros lo que tú no quieras que los otros te hagan a ti. No, no está diciendo eso. Está diciendo: todo lo que queráis que los demás hagan, hacerlo tú por ellos. ¿Y cuál es la gran diferencia? Lo vamos a ver. La regla de oro de Jesús. Lo vamos a ver. Vamos a ver hasta qué punto la forma positiva de la regla de oro difiere de la forma negativa. Y veamos cuánto más demanda que Jesús que ningún otro maestro. Él demanda, él sube la exigencia, nos pide mucho más. Hoy decía el predicador: vamos a la segunda milla. No nos quedemos en la primera milla, vamos por la segunda. O sea, hagan más, inténtenlo de nuevo, atrévanse, no tengan miedo, ya atrévanse, vayan más. Y esta regla nos demanda lo mismo: atrévanse a ir un paso más allá. Cuando esta regla se pone en su forma negativa, cuando se nos dice que debemos resistirnos a hacer a los demás lo que nosotros no queremos que nos hicieran a nosotros, esta no es una regla esencialmente religiosa. ¿Por qué? Porque ya en la ley se nos dicen cosas que no tenemos que hacer, ¿verdad? Es sencillamente una formulación de sentido común, sin la cual no sería posible ningún trato social y sin la cual no sería posible que existiera una comunidad de personas con algún cierto tipo de orden, ¿verdad? No existiría un orden. Necesitamos reglas, necesitamos tener ordenamiento, necesitamos ser guiados por alguna reglamentación, alguna ley, en todo sentido, lo necesitamos, ¿verdad? Sir Thomas Brown dijo una vez: siempre que nos encontramos con una persona, esperamos que no nos mate. Hoy, hermanos, estamos viviendo esto. Tristemente, salimos todos de nuestras casas y pidiéndole a Diosito que nos guarde, que nos proteja, porque hoy muertos hay todos los días. Usted pone las noticias y muertos por aquí, encontraron una persona muerta por allá. O sea, hoy día estamos viviendo en los últimos tiempos y la palabra del Señor dice que
En los últimos tiempos la maldad se iba a multiplicar, hermanos, y nosotros lo estamos viviendo los últimos tiempos que la palabra del Señor nos dice. Por eso que es importante que usted se acerque al Señor cada vez más, porque esto que estamos viviendo hoy, esta violencia, no solamente en Chile, a nivel mundial, no se había visto nunca jamás. Siempre ha habido violencia, siempre ha habido delincuencia, eso siempre, pero al nivel de hoy, no, nunca, nunca en la historia ha habido tanta delincuencia y tanta maldad como hoy existe en el mundo entero, hermano. Nunca. Y eso es porque la palabra del Señor lo dice. Se tiene que cumplir y por eso que es importante que nos acerquemos más a Dios, que obedezcamos su palabra, que seamos obedientes, que nos acerquemos al Señor porque así le agradamos y así estamos preparados porque en cualquier momento el Señor viene, hermanos. El Señor viene por la iglesia y tenemos que estar siempre preparados. Siempre preparados. Amén. Vemos frente a nuestros ojos cómo la palabra del Señor se va cumpliendo, hermano, punto por punto. No falta nada. Ya estamos, yo digo, a las puertas, hermano. Así que si usted todavía está ahí dudando, acérquese más al Señor. Acerquémonos todos más al Señor, ¿verdad? Porque el beneficio es para nosotros. Nosotros ganamos si nos acercamos más al Señor, ¿verdad? En cierto sentido eso es cierto, ¿ah? Por la frase anterior. Pero dice, si no pudiéramos dar por sentado que la conducta y el comportamiento de otras personas hacia nosotros se ajustaría a las reglas aceptadas de la vida civilizada, entonces la vida resultaría insoportable, porque de alguna manera hay gente que respeta la ley, pues. O si no, esto no sería un mundo de locos, ¿verdad? O si no, sería un mundo de locos. Hay gente que sí respeta la ley. Entonces la forma negativa de la regla de oro no es ningún extra, en ningún sentido. Es algo sin lo cual la vida no podría continuar. O sea, en otras palabras, en cierto aspecto, para muchas personas esto no es gran cosa. Por ejemplo, hoy día el pastor que predicaba decía que mucha gente decía, pero si yo me porto bien, no hago nada mal. Yo no mato, no robo, ¿cierto? O sea, a veces dejar de hacer lo malo a muchas personas no le cuesta. No le cuesta no robar, no le cuesta no mentir, no le cuesta no dañar a otros, no le cuesta, porque no lo hace, porque es parte de su vida, de su forma de vivir, aunque no sea cristiana. Hay mucha gente no cristiana que es muy buena persona, ¿verdad? Además, dice, la forma negativa de la regla no implica nada más que no hacer ciertas cosas. No te pide nada más que no hagas esto y punto, ¿verdad? Quiere decir, abstente de hacer estas cosas. No robes, no mates, no andes por ahí haciendo esto, no hagas esto, ¿ya? Y nunca para mucha gente es demasiado difícil. Dejar de hacer ciertas cosas para mucha gente no es difícil. Por ejemplo, para nosotros los cristianos y para mucha gente no es difícil no hacer ciertas cosas porque nunca la hemos hecho, ¿verdad? Que no debemos hacer daño a otras personas no es un principio especialmente religioso, es más bien un principio legal y ético. ¿Ya? La ley ya lo dice, la ética ya lo dice, ¿verdad? Y el Señor también lo dice. Por eso que Cristo le da la vuelta a esto, ¿verdad? Es que Él es muy genial, hermano. Señor Jesucristo fue un maestro genial, espectacular. Y toma esto que todo el mundo de ese tiempo y el mundo de hoy lo conoce y lo sabe y le da una vuelta y lo dice de una manera que le eleva la exigencia, ¿verdad? Dice, es la clase de principio que podría muy bien cumplir una persona que no tuviera ninguna fe y no ser religioso. O sea, no hacer lo malo lo puede cumplir mucha gente. Una persona se puede abstener de causar daño a otra, pero sin embargo puede ser inútil a otra persona, puede que no le sirva a nadie más, aunque no haga el mal, pero no hace nada más, ¿verdad? Una persona podría cumplir la forma negativa de la regla, es decir, no hagas esto, no hagas esto otro, mediante la simple inacción, no hacer nada malo, ¿verdad? Pero una bondad como la que Jesús dice,
sería la contradicción de todo lo que quiere decir la bondad cristiana. Es decir, Jesús va un paso más allá. Cuando se formula esta regla en el sentido positivo, cuando se nos dice que debemos actuar activamente con los demás, como querríamos que ellos actuaran con nosotros, entra un nuevo principio en la vida y una nueva actitud hacia nuestros semejantes. Porque el Señor no está diciendo no le hagas a esto a otro, no le hagas lo que no quiere. No, Él no está diciendo eso, está diciendo algo mayor. Una cosa es decir, no debo hacer daño a nadie, no debo hacerles lo que no me gustaría que me hicieran. Eso la ley nos podría obligar a cumplirlo, de hecho, ¿verdad? Pero es totalmente otra cosa nueva decir, debo dejar lo que esté haciendo para ayudar a otras personas y ser amable con ellos. Cómo me gustaría que ellos hicieran y que fueran conmigo. Hermano, cuando usted está viviendo un momento triste, ¿qué le gustaría que pasara? Que alguien tal vez lo fuera a ver, que alguien lo llame, que alguien le escriba, le mande un mensaje, que le tire un papelito por debajo de la puerta si vive cerca de usted. Si está pasando una necesidad, tal vez está esperando que le llegue algo de mercadería a su casa. Si debe una cuenta, tal vez está esperando que alguien le aporte con algo del dinero para poder pagar su cuenta. Eso es ir un paso más allá. El Señor no solamente está diciendo dejen de hacer lo malo, no hagan esto malo, sino que dice no hagan esto malo, pero hagan otra cosa, ¿verdad? Ahí va la exigencia. Dice eso, el hacer esto, solo el amor nos puede obligar a hacerlo. La actitud que dice no debo hacerle daño a nadie es algo totalmente distinto de la actitud que dice debo procurar por todos los medios ayudar a la gente. Y ahí está el gran cambio, está el paradigma y este modelo que Jesús nos deja para decir, sí, no está malo no hacer lo que no es correcto, pero vayan un paso más, yo les exijo un poco más porque ustedes lo pueden hacer, lo pueden dar, tienen la capacidad de hacerlo. Para poner un ejemplo muy sencillo, vamos a poner esto. Si uno tiene un vehículo, la ley le obliga a conducirlo de tal manera para que no sea un peligro para los demás. La ley le obliga, pero la ley no le obliga a llevar a una persona que está cansada, que está agotada, que está lloviendo y no sé, usted salió del culto y está lloviendo y ve una persona que va caminando para su casa. La ley no le obliga a llevarlo. La ley le obliga a respetar el semáforo en rojo, a respetar los cruces peatonales, en fin, la ley le obliga a todo eso. La ley le obliga a no hacer lo malo, pero hacer lo bueno la ley no le obliga, por hermano. Eso lo pide Cristo. Cristo le dice, si tú ves y tienes un vehículo y ves a una persona que tú conoces, porque hoy día lamentablemente con la desconfianza que hay y con las cosas, no podemos subir a nadie arriba del auto, ¿no es cierto? Eso se entiende. Pero si usted ve a alguien que usted conoce, que está cansado, que está lloviendo, que vive lejos y usted lo puede llevar, llévelo, ofrézcale, ofrézcale, hermano, el Señor le va a recompensar. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo, ir un paso más allá, que nos cueste. Hay un dicho de Alberto Hurtado que dice que hay que dar hasta que duela. A mí antes no me gustaba ese dicho. Yo decía, ¿por qué si uno tiene que dar siempre con alegría? Pero hermano, a veces hay cosas que a nosotros nos cuesta desprendernos, pues. Y eso es lo que Dios valora, que nos desprendamos de aquello que nos cuesta, que hagamos aquello que nos cuesta por beneficiar a otro. Y Dios es el mejor patrón, es el mejor recompensador. Él no va a dejar, dice que ni un vaso de agua que le demos a alguien va a quedar sin recompensa. El Señor lo dice. ¿Cuánto más si usted hace más cosas por la gente que tiene una gran necesidad? ¿Verdad? Es bien simple, dice, abstenerse de hacer daño a otros. No es tan difícil respetar sus principios y sus sentimientos. Y es mucho más difícil tener por norma voluntaria y constante el dejar lo nuestro para ser tan amable con los demás como querríamos que ellos fueran con nosotros. Es más difícil hacer lo bueno que dejar de hacer lo malo. Ese es el punto. Dejar de hacer lo malo a la gran mayoría del ciudadano común y corriente y el buen ciudadano no le va a costar. Pero hacer lo bueno, eso sí que cuesta. No es fácil. No es fácil.
Es perfectamente posible para un hombre del mundo observar la forma negativa de la regla de oro, es decir, no hacer lo malo. Es fácil. Podría disciplinar su vida, dice, sin grandes dificultades para no hacer a los demás lo que lo quería que le hicieran a ellos. Pero la única persona que puede tan siquiera empezar a observar la forma positiva de la regla es la que tiene el amor de Cristo en su corazón. Es la que ve más allá de lo que ve el hombre común y corriente. Es la que ve la necesidad del hermano, del vecino, aunque no sea cristiano. Aquí no se trata de ayudar solo a los cristianos. Hay que ayudar a todos. En la medida de lo posible hay que ayudar siempre. Con tiempo. A veces la gente solo necesita ser oída. Préstele su oído, préstele su tiempo para que le cuente tal vez lo que está viviendo, ¿verdad? Solo necesita una oración. En fin, pero tenemos que ir un paso más allá. Tratará, dice esta persona, de perdonar como quisiera que la perdonaran a ella, de ayudar como querría que la ayudaran, de alabarle como querría que lo alabaran a ella o a él, de comprender como querría que la comprendieran o lo comprendieran. Por eso, hermanos, que a mí me ha costado mucho porque yo tengo un carácter difícil, pero he tenido que aprender que los cambios parten por uno siempre, 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 y que no siempre los cambios se van a dar como uno quisiera. Pero que si uno quiere que cambie el entorno, uno tiene que cambiar primero la forma de ver el entorno, ¿verdad? Lo aprendí no solo porque yo sea un genio, porque tengo gente a mi alrededor que me aconseja, que me habla, que me conversa y que me conoce, ¿verdad? Por lo tanto, congregarse es muy importante porque tenemos gente que nos da buenos consejos y que nosotros tenemos que hacer caso porque esa gente tiene tal vez en esa área más experiencia que nosotros y nos va a ayudar. Nunca evitará el hacer lo que sea, siempre estará buscando qué hacer. El que tiene a Cristo buscará hacer lo bueno, no se quedará quieto. Algo podré hacer, una situación donde se presentó una dificultad, algo yo tengo que hacer por esta situación. Está claro, dice, que esto le complicará mucho la vida. Como decía hoy la predicación, hay que desacomodarse, hay que salir de nuestra comodidad, que tendrá menos tiempo para hacer lo que le gusta y sus propias actividades, porque una y otra vez tendrá que dejar lo que esté haciendo para ayudar a otra persona. Y aquí yo veo a la Ivona así, de cuerpo entero, porque ella lo hace siempre. Ella no espera que la nombre ni que nada, ella ve una necesidad y pum, partió para allá, ella lo hace. Así que esta lección no es para ella, porque ella lo hace constantemente, ella lo está haciendo siempre, ¿verdad? Este, dice, será el principio que domine su vida en casa, en el trabajo, en la micro, en el mercado, en la calle, en el tren, en los juegos, en todas partes. Buscar, si hay alguien que necesita de ti, hermano, ayúdale. Ve a una abuelita, ayúdale a bajar de la micro. Va con bolsas pesadas, llévale las bolsitas si tienes más fuerza y no estás enfermo. En fin, hay tantas formas de ayudar. Para uno puede ser un detalle, pero para la persona es mucho, es bastante. No podrá hacerlo perfectamente, dice, hasta que se le seque y se le muera el yo dentro del corazón. Tenemos que salirnos de nosotros mismos para aprender a pensar en los otros. Y eso es difícil también. Dejar de pensar en nosotros mismos y comenzar a negarnos. El Señor decía, tome su cruz cada día. Hoy día también en la predicación se decía eso, tome su cruz cada día y sígame. Y tomar la cruz es diariamente. No es que la tomó una vez cuando se convirtió y después nada más, no, tomarla siempre, todos los días y sígame, ¿verdad? Ahora, para obedecer este mandamiento, uno tiene que llegar a ser una nueva criatura, con un nuevo centro en su vida. Y si el mundo estuviera compuesto de personas que trataran de obedecer esta regla, sería un mundo totalmente distinto y lo que hoy estamos viviendo no pasaría. Si la gente tuviera esta nuevamente que hoy se hablaba, ¿no? El convertido tiene una nueva mente, es una persona que ha sido restaurada, regenerada, cambiada, y que las cosas que antes para esa persona eran interesantes e importantes, ahora ya no van a ser importantes porque ahora Cristo va a pasar a ocupar el centro de su vida y ahora le van a interesar otras cosas, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor. Haz a los demás
todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. O sea, el Señor le dice, ¿saben qué? Si ustedes que han leído tanto la ley, los profetas, y que leen tanto la Torá, y que leen tanto los escritos, y todo eso, ustedes que se llevan leyendo, especialmente a los fariseos, ustedes que se lo saben de memoria, que se conocen la ley. Ya no es lo más importante dejar de hacer esas cosas, no. Deja de hacer lo malo, pero ocúpate en hacer lo bueno. Es decir, sal de tu zona de confort para ayudar al que lo necesita. Desacomodarnos. Me gustó mucho el mensaje de hoy porque es lo que Dios nos pide, que nos movamos un poquito de nuestra comodidad, de lo que nos agrada, de estar tranquilitos, que no nos muevan el piso, pero a veces tenemos que mover nosotros mismos nuestro piso para ir en ayuda de alguien. Alguien, hermano, yo siempre digo, hay alguien que necesita de ti en alguna parte. Alguien necesita de tu personalidad, de tu carácter, de tu forma de ser, de tu manera de hablar, de tu manera de escuchar, de tu manera de comportarte en la vida. Alguien necesita de ti en alguna parte. No somos, nadie en aquí nos sirve para nada. Todos servimos para algo. Entonces, comencemos a pensar, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga? A ver, tal vez mañana se te presente, hermano, la oportunidad, no sé, en la micro, en el metro, en tu vehículo, al cruzar la calle y ver una dificultad, con mucha precaución, porque lamentablemente lo que estamos viviendo tenemos que ir con desconfianza, pero con mucha precaución a alguien que tú conoces, hermano, y lo puedes ayudar a tu vecino. No importa que no sea cristiano, el Señor no nos pide que sea cristiano, a cualquiera. Hagamos el bien, estiremos nuestra mano, ayudémosle a cruzar la calle, ayudémosle del brazo si le cuesta caminar, ¿verdad? Hay cosas que para nosotros son tan sencillas, pero que para otra persona puede ser el cambio, una diferencia total, porque no puede cruzar la calle solo y tú le vas a ayudar. Para ti va a ser nada, va a devolverte corriendo, pero para esa persona va a significar todo. Así que hermanos, hoy hemos aprendido qué cosa, que Dios siempre nos va a pedir más. Da un paso más, anda un poco más, porque el Señor te va a recompensar, porque su palabra lo dice y Dios no es mentiroso. Dice su palabra que Él no es un hombre mentiroso. Nosotros cambiamos de parecer, decimos una cosa y no cumplimos. Nos comprometemos con algo y se nos olvida o no cumplimos, no damos una explicación y simplemente no lo hacemos. Pero Dios no es así, dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hombre para que se arrepienta o cambie de opinión. Lo que Él dijo que hará, lo hará. Y su palabra dice que ni un vaso de agua que nosotros demos quedará sin recompensa. Entonces tú ayuda, aporta, piensa, ¿qué es lo que yo quiero que me hagan a mí? Y eso que tú quieres que te hagan a ti, hazlo a los demás. Hazlo a los demás. Cuando tú lo comiences, no espere que lo hagan contigo primero. Ese es el defecto mío que yo tenía y el defecto que muchos tenemos. Esperar que nos hagan a nosotros primero el favor, la paleteada, no sé cómo le digamos, que nos haga, que a nosotros primero, no, hazlo tú primero, aunque no, aunque la persona nunca te lo agradezca y aunque la persona nunca te diga gracias, no importa, pero la recompensa va a venir de otra parte. El Señor te va a recompensar igual. Yo siempre digo, hermano, tú le vas a hacer el favor al vecino de acá y tal vez el vecino de acá nunca te va a decir gracias. A lo mejor igual te va a despreciar, pero el Señor te va a recompensar con el vecino de este otro lado, igual te va a recompensar. No esperes la recompensa de la persona a la cual tú le hiciste el favor. Y tampoco hagas el favor esperando ser recompensado. Haz el favor para obedecer a Dios, porque no tenemos que actuar tampoco por la recompensa. Ah, yo voy a hacer algo bueno para que Dios me recompense. No, Dios no quiere eso. Haz lo bueno para agradar a Dios. Y Él se encargará de bendecir tu vida. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Los escucho. Amén. ¿Hay alguien que quiera aportar algo, de hacer un comentario, decir algo? Me gustaría que alguien me dijera algo para saber que no estoy más sola que el uno aquí.
por favor. ¿Qué les pareció? ¿Lo habían escuchado de este punto de vista? Omar Hermana por Gloria, acá. A ver, hermana Mercedes primero, yo le voy dando. Hermana Mercedes, sí, no, la verdad que da harto que pensar lo que usted decía, porque yo meditaba mientras usted hablaba, de que cuando yo iba a dejar a la Tabita al colegio, yo siempre me devolvía al colegio y llevaba gente hacia el metro, y siempre decía, va alguien hacia el metro, tanto, qué sé yo. Y un tiempo sí se estuvieron subiendo, pero después me miraban como pájaro raro, como con temor, como dice usted. claro. Entonces, después al último no lo hice más porque me quedaba ahí, pues les preguntaba si se acercarlos al metro, qué sé yo, y me miraban nomás, de hecho se echaban para atrás, entonces ya después uno, pucha, no lo hace más, pues. Es que la Lo gente hace con está, la gente, como dice la, usted, claro, lo la hace que, con la gente que uno conoce, porque que la uno verdad que la gente, conoce. La gente claro, pues tiene la miedo, gente, hermana Mercedes, está asustada. sí, sí, La no, por gente, eso le digo, porque sí, uno tiene la mejor intención a veces, sí. pero a veces no da el resultado, Pero no importa, pero el Señor ve que usted tiene la intención. sí, claro que sí. No, Eso es eso quería lo más decir, porque importante. realmente uno piensa y dice, pucha, pensar que uno quiere hacerlo, pero no se dan las cosas que la gente también desconfía. Es que estamos viviendo en esa época del miedo, Claro. así que, pero usted tiene la Mm. intención y la intención es lo que Dios ve, lo Sí, que por Dios ve. supuesto. El Sí, Señor premia la intención del corazón. Así que amén. Dios le Sí. bendiga, hermana Mercedes. Hermana Minta y luego mi hermano Omar. Hermana Minta, Hermana, sí, me prendió. Solamente la tenía silencioso, pero se prendió nomás. ya, ok. Hermano Omar, Ya, Dios le bendiga a todas las varonas, ¿ah? Dios les bendiga. Mire, me gustó lo que usted hizo en cuanto a la reflexión de usar un libro que es de la Escritura Sagrada, pero no sí, está reconocida por el canon, sí, ya sea los Macabeo, Tobías, sí, Judith, no está reconocido por el canon, pero sin ujú, embargo hay historia. sí, Son libros históricos y reconocido como libros sagrados, solo que no están en el canon, pero ujú, no hay que menospreciarlo, porque también hay una parte de la comunidad evangélica que menosprecia esos libros y ahí hay sí, riqueza cultural también. Ese sería mi mucha. aporte, hermana. Dios le Muchas gracias, bendiga. hermano Omar. Y es muy bueno lo que dice usted. Es cierto. Hay algunos hermanos de algunas congregaciones que desprecian estos libros que son, se llaman deuterocanónicos, ¿ya? Estos libros que quedaron fuera del canon se llaman deuterocanónicos, pero son libros riquísimos en historia, eh, en enseñanzas, en reflexiones. Estos libros para lo único que nos sirven es para la doctrina elemental de la salvación, nada más. Pero para lo Correcto. demás son excelentes. Amén. El estudiante de la Biblia los tiene que utilizar porque va a sacar de ahí lecciones de historia, lecciones de Claro, vida, ¿ya? Así que, así es. hermanos, si alguien, ya nadie más quiere decir nada, espero que Dios Yo, nos ayude. Gloria, Hermana Mercedes, ya, bendiciones para todos. amén, De verdad que este tema es muy bonito y cuando uno tiene la convención de que Dios nos respalda, nos guarda y Él es que, como dijo usted, ni un vaso de agua quedará sin recompensa, uno hace igual las cosas porque está lleno del amor de Dios. amén, Y de verdad que, por ejemplo, yo doy en mi trabajo testimonio de que de verdad siempre me acuerdo de la segunda milla, de que hay un amén, Dios que todo lo está mirando, que todo lo paga, que ni un vaso de agua quedará sin recompensa, a amén. pesar que hay compañeros que de repente dicen, ¿y tú por qué lo haces? Eso no es. ¿Por qué tienes que verlo atrasado? No que eso, pero yo al tiro, por ejemplo, mi mente viene, no, señor, no importa, es un adulto mayor, llegó atrasado, miro me hago un perfil, vive lejos, por eso vendrá atrasadito. Yo no sé qué motivo, pero de verdad, con toda mi humildad en mi corazón, Amén. uno trata de hacer, como le digo, pero hay personas que a veces vienen y te critican, pero Ujú, siempre, siempre me he convencido, Dios mío, de que hay un Dios que todo lo está mirando y que de verdad que solo a Él sea la honra y la gloria y hacerlo de corazón, porque todo lo que uno hace de verdad
cuando tiene el amor de Dios, tiene que hacerlo con el corazón. Y de verdad que aunque nadie te agradezca, yo siempre les digo a mis compañeros, yo sé que nadie me va a pagar y nadie me va a hacer un monumento así, porque esas son las palabras, de verdad, Sí, esas son las sí, palabras del hombre. Pero así es. digo, pero compañerita, hágalo porque hay un Dios que Él está mirando todo. Amén. Todo lo está mirando y hágalo con amor porque de Él viene todo, de Él viene la recompensa. Amén. Así que este es mi testimonio, hermanito, para que sigamos haciendo el bien sin mirar a quién. Gloria a Cristo. Amén, amén. Gracias, hermana Mercedes. Entonces, Así es, mi ¿con hermanito. qué nos quedamos? Dejar de hacer lo malo no cuesta mucho para la gran mayoría, pero ir y hacerle lo bueno a otros, como dijo Jesús, eso es más difícil. Y eso es lo que el Dejando Señor la nos pide. comunidad, correcto. Dejando la comodidad, ve, dijo Jesús, Amén. ya no dijo como decían todos los maestros, no hagas esto, no hagas lo malo que no quieres que te hagan. Jesús fue más allá. ¿Y qué les dijo? Hagan a otros lo que tú quieres que otros te hagan a ti. ¿Qué quieres que te hagan Claro. cuando estás angustiado, cuando estás triste, cuando estás alegre? ¿Quieres que te feliciten? Cuando tuviste un logro, ¿quieres que te feliciten? Felicita también a la persona que tiene hazlo tú primero. Eso es lo que nos pide el Señor. La regla de oro, hazle a otros lo que tú quieras que los otros te hagan a ti, ¿verdad? Así es. Así que, hermano, que Dios nos bendiga, nos ayude Amén. para ir una milla más, como decía mi hermano. Amén. Ir esa milla más, como decía mi hermana Mercedes, y hacer lo que Dios nos está mandando. Pero Amén. seamos útiles en las manos Amén. del Señor y todo el Señor dice que lo va a recompensar en su tiempo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un agrado poder compartir con todos ustedes. Y le voy a pedir a mi hermana Mercedes Farías que nos pueda despedir. Ana Mercedes.